Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante Selena interpretando la canción Como la Flor. Imagino que la gran mayoría conocemos a Selena, ya sea porque nos guste su música, tenemos algún familiar que es fanático o simplemente lo hemos bailado en muchas fiestas, pero para los que no, o para los que queremos ponernos un poco más en contexto, vamos a recordar quién fue Selena. Selena Quintanilla Pérez, más conocida como Selena o Selena, fue una cantante, compositora, modelo, actriz y diseñadora de modas estadounidense. Es considerada como una gran exponente de la música latina, con ventas estimadas a 18 millones de discos a nivel mundial. Es la única artista femenina en haber tenido 5 álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200. Inició su carrera musical a los 10 años de edad junto a sus dos hermanos y a los 14 ya grabó su primer álbum. Su popularidad creció después de ganar el Tejano Music Awards a la mejor vocalista femenina en 1987. Selena Quintanilla. Y años más tarde firmó un contrato con EMI. Su álbum Live, de 1993, ganó un Grammy por Mejor Álbum de Música Mexicano-Estadounidense. En 1994, Selena lanzó el álbum Amor Prohibido, el cual se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos de Estados Unidos. Entre sus más grandes éxitos se encuentran Como la Flor, La Carcacha, Amor Prohibido, El Chico del Apartamento 512, No Me Queda Más, Bidi Bidi Bom Bom, Fotos y Recuerdos, Sí Una Vez, Baila Esta Cumbia, I Could Fall in Love, Tú Solo Tú, Dreaming of You y Siempre Hace Frío. Lamentablemente, Selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 cuando tenía tan solo 23 años. Personalmente me gusta mucho la música de Selena, vi la serie en Netflix y la recomiendo para aquel que quiera verla. No dilato más esto y vamos a hacerlo. Ahora me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros, aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Como ya saben, para no tener problemas de derechos de autor, iremos segmentando y analizando de a poco. Espero que recuerden esta canción. Como la blue. Es adorable, no me van a decir, ¿no? Escuchar el acento que tiene al hablar español me encanta. Y fíjense la gente, ya la gente se enloqueció. Tanto amor. Bien, hasta acá podemos escuchar que la voz tiene bastante aire, está con un poquito de aire. Ella, si bien tiene la particularidad de tener la voz un poquito así, está un poco más de lo normal. Yo imagino que, no sé esta canción en qué altura estuvo del recital, pero si ya está al final, podemos notar como que está un poquito más fatigada o algo por ese lado. Marcho. Hoy yo sé perder. Muy linda esa profundidad que tiene en la voz, muy bello. Ay, cómo me duele. Obviamente es un gran referente de la música tropical y tiene eso, tiene esa energía que es muy necesaria en el género y que te lleva, te hace sonreír, te dan ganas de bailar. Lo tenía todo, la verdad es que lo tenía todo. Yo sé que tienes un nuevo amor. Lo que tiene la gente que se dedica a este tipo de música es que tiene que estar animando constantemente, es gente que está muy conectada con el público y hace transmitir la música, lo que está sintiendo. No solo vocalmente, sino digo de estar arengando y llevarte a ese estado. Tal vez alguien más te la dará, todo el mundo, como la flor. Es imposible no estar viendo esto, disfrutarlo y pensar lo injusto y lo triste que fue todo, ¿no? Con tanto amor me diste tú, se marchitó, Uy, ese melisma es hermoso. Marchito,
Muy, muy lindo, muy prolijito. Yo sé perder, ayúdame. Pero, cómo me duele. Cómo me duele. Y tiene dos hombres ahí, los bailarines, que también están haciendo coritos, hacen corito y bailan, que está un poquito bajo para mi gusto. Yo los hubiera puesto un poquito más alto. Se están escuchando muy bajito. Ahí es la parte de lo que digo de la animación constante de ella. Y canta como con ese llanto que es tan común en México. Ese recurso como de sufrimiento que cuando está diciendo algo triste le pone esa congoja y se transmite muy bien y llega mucho. Con Dios llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor y te pude dar. Fíjense en la apertura de la cavidad oral, cómo abre la boca cuando tiene que hacer vocales abiertas y sostenidas. Vamos a volver un poquito. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor y te pude dar. Todo mundo, como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchitó. De nuevo, el melisma es hermoso. Para el que quiera aprender a hacer ese tipo de melismas tan rápidos, primero hay que identificar cuáles son las notas. Marchito, por ejemplo, no sé si es exactamente eso. Le empezamos a dar velocidad. Marchito, marchito, marchito. Y así es la forma de poder hacerlos tan veloz y que se escuche de esa forma. Hermoso. Ay, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Tenemos que resaltar acá que es muy importante que ella está bailando y cantando al mismo tiempo, que no es algo para nada fácil de hacer a este nivel, porque aparte ella lleva cantando un rato. La verdad es que para estar haciendo estos movimientos y que la voz siga con una estabilidad perfecta, el apoyo que ella está usando en este momento está impecable, tiene mucho trabajo por detrás para poder estar haciendo esto. Fíjense que la voz no está para nada afectada y si uno no estuviera viéndola cantando en vivo, pareciera que es una grabación y está haciendo playback. Impresionante. Sigamos. Ay, cómo me duele. Ojo que llegó a un Do sostenido 5 y por lo que se escucha del registro, por el dominio que tiene de los graves, me atrevería a decir que es mezzosoprano y ese Do 5 es mucho más que respetable. Así que muy, muy lindo. Creo que es la nota más alta que tocó en la canción hasta ahora. Como el sufrimiento con el que está cantando, fíjense que está animando y de golpe vuelve a cantar y se pone en su personaje. Una profesional impresionante. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Con ánimo, raza, vamos. Si aún no lo hiciste, por favor suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada video nuevo que vaya subiendo. No tiene costo y a mí me ayuda mucho para poder crecer en YouTube. Cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si no me equivoco, es el último recital que hizo Selena y fue el récord de gente, que tuvieron. Es una voz que tiene bastante twang, la activación del esfínter ariepiglótico. No se escucha tan nasal, sino que es más bien oral, pero sí se escucha ahí la colocación muy presente. A todos nuestros hermanos de México.
Fíjense que hasta al hablar fuerte, al estar gritando casi, está utilizando el apoyo, tiene la laringe un poquito baja. Fíjense el cuerpo que tiene la voz. Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por esta noche posible. Quebramos el récord hoy esta noche. ¡Dan un fuerte aplauso! Lo que les decía, quebraron el récord esta noche. Sí, normalmente escuchamos gente que tiene su primer idioma el español y canta en inglés y saca discos en inglés, pero es muy raro, o por lo menos yo no conozco, si alguien sí me dejan comentarios para hacérmelo saber, gente que su primer lengua sea el inglés y que haga canciones en español, como fue ella, que se dedicó casi a hacer canciones en español. Gracias. Bueno, hermoso, me encantó reaccionar a Selena. Si quieren que reaccione a otras canciones de Selena o a otros artistas, me los dejan en comentarios que voy a estar leyéndolos. Si aún no lo hiciste, por favor, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de cada video que voy subiendo. Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima compartiendo mucha más música. Chao.